Muy buenos días, Santo Domingo. Gracias por sintonizar cada lunes su sección A Tu Medida. En el día de hoy traemos un tema sumamente importante, la insuficiencia renal como causa de la obesidad. Sabemos que miles de personas están sufriendo insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, y que miles de personas están muriendo por una causa X y por la obesidad. Pero en el día de hoy traemos un especialista, un médico internista, nefrólogo, que viene a tratarnos el tema. Bienvenido, doctor Cristian Arias. Muchísimas gracias, Máximo, por la invitación a su programa. En realidad vamos a tocar un tema bastante importante, de mucha incidencia, y la verdad que es prudente hablar sobre la obesidad y su relación con la insuficiencia renal. Entonces vamos a explicar hoy de qué se trata. Muy bien, doctor. La primera pregunta, doctor, que mucha gente desconoce, ¿cuál es la función del riñón? Bien, básicamente los riñones son los órganos encargados o digamos los más importantes del sistema urinario. Desde el punto de vista clínico, su función es básicamente la excreción de sustancias de desecho a partir de la orina. Además tiene funciones hormonales, además tiene funciones desde el punto de vista de homeostasis. Son muchas funciones que tiene el riñón, pero básicamente es un órgano imprescindible. Homeostasis, cuando usted menciona la palabra homeostasis, ¿a qué se refiere? Se trata básicamente del equilibrio orgánico, del manejo de líquidos. El riñón es un órgano bastante versátil y muy importante. Desde el punto de vista hormonal, el riñón también maneja la producción de eritropoyetina, que es una hormona que se sintetiza en el riñón, que se encarga básicamente de la producción de glóbulos rojos. También está la renina, que se encarga del control de los niveles tensionales. O sea, el riñón es un órgano bastante versátil y muy importante. ¿Podríamos decir que el riñón entonces es uno de los órganos vitales para la vida? De hecho lo es por eso que en el día de hoy queremos hablar sobre su relación con una patología que tiene una alta incidencia, que es la obesidad. Y tenemos que ponerle atención a esto porque la obesidad ahora en los últimos años ha cobrado bastantes vidas con relación a su relación con otras patologías como la diabetes y la hipertensión. O sea, debemos tratar ese tema. Ya que entramos al tema ya de la obesidad, ¿qué cantidad de pacientes están llegando a los hospitales con insuficiencia renal crónica fruto de la obesidad? Bien, técnicamente no hay en la actualidad estadísticas precisas. Solamente tenemos que tomar en cuenta que hay múltiples factores para desarrollar insuficiencia renal crónica. Dentro de ellos está la hipertensión y la diabetes mellitus 2. Sabemos ya de antemano que la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar una de estas dos enfermedades, y de hecho el que las tiene y no está asociado a obesidad y la desarrolla, pues la obesidad complica estas dos condiciones. Entonces hay que destacar que como causa de insuficiencia renal crónica, la diabetes y la obesidad tienen bastante incidencia, y por eso vamos a tocar el tema. ¿Cuál sería la incidencia de la insuficiencia renal crónica con relación a la obesidad en el país? Bien, en el país, como te digo, no hay una incidencia tal, pues desde el punto de vista práctico no hay estudios que avalen dichos datos, pero sí hay que tener en cuenta que la obesidad ha ido aumentando en la población dominicana. Tenemos que tomar en cuenta que es un problema nacional y es además un problema mundial de salud. O sea, no se trata solamente de las estadísticas que pudiéramos tener en República Dominicana. Hay que tomar en cuenta que tenemos una alta tasa de pacientes padeciendo diabetes mellitus 2 y tenemos una alta tasa de pacientes hipertensos. Si tú traspolas esos dos datos, te darás cuenta que muchos de estos pacientes tienen obesidad, cierto grado de obesidad. El solo hecho de coexistir la obesidad con una de estas dos enfermedades diagnostica o pronostica un paciente a la insuficiencia renal crónica. Esos son detalles que tenemos que tomar bastante en cuenta. Conocemos que usted es especialista en nefrología, Sí, en el Hospital Padre Villini. Así es. ¿Cómo se encuentran los números en el Padre Villini? ¿Cuáles son las causas principales por las que llegan personas con insuficiencia renal crónica? Bien, desde el punto de vista práctico, pues en nuestra población dominicana la incidencia tanto de hipertensión como de diabetes es bastante elevada. En nuestra población hospitalaria, pues básicamente la hipertensión es la causa principal de insuficiencia renal crónica, acompañándose de forma secundaria de la diabetes mellitus 2, pero existen muchísimas otras causas de insuficiencia renal crónica. Desde el punto de vista práctico, cuando evaluamos los pacientes diabéticos, son los que tienen más tendencia a desarrollar cierto grado de obesidad, ya por cuestiones dietéticas y de la misma diabetes mellitus. Entonces, desde el punto de vista clínico, pues muchísimos de los pacientes que nosotros tenemos actualmente en terapia renal de reemplazo, pues tienen cierto grado de obesidad.
Bueno, amigos que nos observan, ya sabemos que la diabetes puede llevarnos a una insuficiencia renal crónica. Sí, es así. Es la principal causa a nivel mundial en nuestra población, en Santo Domingo, en República Dominicana, pues la hipertensión tiene cierto grado de incidencia, pero desde el punto de vista práctico la diabetes es la enfermedad principal. Excelente, doctor, excelente. Pero entonces, ¿cómo relacionamos la obesidad con la insuficiencia renal? Bien, la obesidad desde el punto de vista clínico está muy asociada como factor de riesgo para desarrollar tanto la diabetes mellitus 2 como la hipertensión arterial. Desde el punto de vista práctico, pues básicamente constituye un factor de riesgo por sí solo. El solo hecho de ser obeso te predispone a ciertas alteraciones metabólicas, alteraciones desde el punto de vista de la homeostasis renal que te pueden predisponer o pueden, digamos, ayudarte a progresar a un daño renal crónico. Una vez se encuentra la obesidad como un factor de riesgo, acompañado tanto de diabetes como hipertensión, se constituye en una causa de insuficiencia renal crónica. Muy bien. ¿Qué consecuencias traduce la obesidad en un paciente común? Bien, en un paciente común, pues la obesidad trae trastornos desde el punto de vista del día a día del paciente, pues cambia el hábito del paciente, lo hace sedentario, lo hace un paciente con riesgo cardiovascular, lo hace un paciente con dislipidemia, lo hace un paciente con dificultades desde el punto de vista cardiovasculares importantes, con tendencia a desarrollar ateromatosis coronaria y de otros vasos, y se traduce también en la alteración de múltiples afecciones desde el punto de vista sistémico, incluyendo los riñones. Es importante darse cuenta que la diabetes mellitus 2 y la obesidad tienen una relación estrecha, y eso está descrito innumerables veces, me imagino que aquí en el programa se habrá tratado también, pero es importante saber que el paciente diabético no puede ser obeso. El paciente diabético debe llevar un régimen dietético, igual que el paciente renal crónico. El paciente renal crónico debe llevar un régimen dietético estricto, asociado básicamente a su problema renal. Debemos tomar en cuenta también que la obesidad tiene como factor de riesgo indirecto de progresión de enfermedad renal crónica. Ya sabiendo las causas anteriormente mencionadas en nuestro medio, debemos saber que la insuficiencia renal crónica está muy de la mano con los factores de riesgo cardiovasculares. La obesidad es obviamente la principal causa en nuestra población de factores de riesgo cardiovasculares aumentados con relación a las dislipidemias y las alteraciones del tipo cardiovascular. Es importante saber también que debemos, una vez se asocie tanto la diabetes mellitus como la hipertensión a un paciente obeso, el paciente tiene posibilidad de progresar en enfermedad renal. Se debe hacer un abordaje temprano, se debe hacer un screening de analítica, se debe dar un seguimiento tanto por la parte nutricional y cardiovascular, y obviamente debe acudir a la nefrología. Muy bien. Al doctor Cristian Arias le llega un paciente obeso, deteriorado a su consulta. ¿Cómo el doctor Cristian Arias identifica que existe una insuficiencia renal crónica o aguda en ese paciente? Bien, la definición de insuficiencia renal crónica es bastante puntual, es la alteración básicamente de la estructura renal en un plazo mayor de 3 meses. Eso es una alteración que se da de forma crónica, es una alteración también que acompaña una disminución de las funciones renales en más de un 60% o de un filtrado glomerular menos de 60%. Por lo tanto, es una definición bastante práctica. El paciente desde el punto de vista analítico tendrá dificultades, como se mencionó, para excretar productos de desecho que son medibles en sangre. Ahí tenemos la urea, la creatinina y otros productos de desecho con relación al metabolitos como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Todas esas alteraciones son medibles. Entonces, una vez el paciente tiene, por ejemplo, una depuración de creatinina deprimida, una depuración de creatinina que compromete, por ejemplo, su salud renal o su función renal, eso es bastante detectable, además de otros datos que se van acompañando clínicamente que nosotros estamos en la capacidad de diagnosticar. Una vez el paciente esté etiquetado, diagnosticado como un paciente de insuficiencia renal crónica, pues obviamente el abordaje se hace personalizado, obviamente tomando en cuenta su historial clínico y los factores que pudieron desarrollar la insuficiencia renal crónica. A partir de ahí, pues se toman algunas pautas. Entonces, básicamente llega un paciente y se hace un screening personalizado y se individualiza cada causa para luego ya darle un seguimiento completo. Cristian, tú sabes que en mi rotación por el internado en el Hospital Padre Villini fue muy sensible y muy traumático para mí conocer estos pacientes renales que estaban llegando por X o Y razón a la insuficiencia renal. Cristian, ¿cuál sería el tratamiento? Que sé que son diferentes, pero ¿cuál sería el tratamiento en una insuficiencia renal aguda
y en una insuficiencia renal crónica. ¿Cómo tú tratas a esos pacientes? Bien, hay que destacar básicamente un detalle. La insuficiencia renal aguda, desde el punto de vista clínico, es un deterioro abrupto, rápido, progresivo de la función renal. Esto, desde el punto de vista práctico, puede tener varias vertientes de tratamiento. Nosotros nos enfocamos en el paciente renal crónico porque el paciente renal agudo puede tener tanto un tratamiento conservador como un tratamiento renal de reemplazo que incluye la hemodiálisis o la diálisis peritoneal en cualquiera de sus variantes. El paciente renal crónico entonces recibe en los diferentes estadios de la insuficiencia renal crónica, son 5 estadios básicos clínicos y solamente el estadio terminal recibe terapia renal de reemplazo. Con esto nos referimos a la diálisis peritoneal, a la hemodiálisis y sus variantes, y tenemos el trasplante renal como última alternativa o como alternativa, digamos, más asequible desde el punto de vista curativo o terapéutico. Entonces, lo que queremos dejar claro es que el paciente renal crónico y el agudo son pacientes muy diferentes, independientemente de la condición que lleve a terapia renal de reemplazo, son terapéuticas diferentes. Nosotros nos enfocamos en el Padre Villini en pacientes crónicos. Nosotros tenemos pacientes ya con una función renal deteriorada, la cual necesita una terapia renal coadyuvante, y nosotros ofrecemos ambas terapéuticas, tanto peritoneal como hemodiálisis, como opciones de tratamiento. Ya en otros centros un poco más especializados, pues tenemos la opción del trasplante, que es la oportunidad curativa de la enfermedad renal crónica. Tú mencionaste hemodiálisis. Sería bueno explicarle a la población qué significa hemodiálisis. Bien, la hemodiálisis es básicamente el mecanismo por el cual el paciente renal crónico puede eliminar los tóxicos a través de la filtración del volumen sanguíneo, o sea, a través de la filtración de la sangre, que utiliza una máquina, que es la máquina de hemodiálisis, donde se pone en contacto la sangre del paciente con un líquido de diálisis. Ese líquido de diálisis hace el intercambio entre las sustancias de desecho y las sustancias que son, digamos, beneficiosas para el paciente. Se hace un balance y luego la sangre retorna al paciente ya, digamos, limpia, en un lenguaje llano, de tóxicos, y así es que el paciente recibe terapéutica. Ya hay otras modalidades un poco más complejas, de las cuales están disponibles en el país, ya, pero en nuestro centro no están disponibles. Sabemos que esta enfermedad, al pueblo que nos observa, es una enfermedad que está afectando a miles de personas. Sabemos muy bien que la insuficiencia renal crónica es una enfermedad totalmente traumática que deteriora la salud de los dominicanos. Pero, ¿qué recomendaciones tiene el doctor Cristian Arias para las personas que nos observan en Buenos Días Santo Domingo, para cuidar su riñón, para saber qué medidas tomar para no caer nunca en una insuficiencia renal aguda y mucho menos desarrollar una crónica? Bien, las recomendaciones son bastante puntuales, son muy básicas, y nosotros esperamos que la población tome cuenta de ello. Lo principal es que el riñón como órgano es un órgano muy sensible, muy noble. Tiene, desde el punto de vista clínico, múltiples manifestaciones que los pacientes deben darse cuenta: la debilidad general, la anemia, la dificultad respiratoria, la retención de volumen, o sea, de volumen me refiero con edema de miembros inferiores, etcétera. Todos esos son datos acompañados, obviamente, de la disminución del volumen de orina que el paciente hace. Son manifestaciones clínicas bastante puntuales. El paciente debe recibir atención por parte de un nefrólogo y de especialistas certificados. El paciente debe acudir, una vez tenga cualquiera de estos síntomas, a un centro asistencial donde tenga la posibilidad de ver un nefrólogo y donde se le hagan los screenings y las analíticas necesarias, acompañados de métodos de imagen como la sonografía. Es puntual que el paciente sea referido de forma adecuada y de forma puntual, pues la insuficiencia renal crónica es una patología bastante prevalente en nuestro país. Nosotros tenemos aproximadamente en terapias renales de reemplazo un número muy cercano a los 3.000 pacientes. La salud se deteriora, los pacientes desde el punto de vista clínico van empeorando, y esto predispone obviamente a una mayor tasa de mortalidad en la terapia renal de reemplazo. Hay que entender que el estar en diálisis no es una sentencia de muerte, es parte de un tratamiento, es parte de la búsqueda de la salud desde el punto de vista clínico. Entonces, esa es la idea básicamente. ¿Dónde la población puede contactar al doctor Cristian Arias? Bien, estamos laborando en el Hospital Padre Villini, somos parte de la residencia de nefrología, estamos a sus órdenes allá, tenemos un programa de hemodiálisis y de diálisis peritoneal a la orden de la población. ¿Y el teléfono? 829-908-4372. Muy buenos días, Santo Domingo, muchas gracias por sintonizarnos. Pasamos con Carlos.